Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos a excepción del ponente y moderador para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TechSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a la primera sesión del año de Virtual Rounds, cuyo título es Conversatorio con Líderes. Estamos de estreno, así es que esta tarde contamos con un maravilloso experto de talla internacional, por lo cual me voy a permitir presentar a nuestro invitado especial, el doctor Guillermo Torre Amione. Él es especialista en cardiología intervencionista y trasplante cardíaco. Está certificado como especialista en cardiología clínica por el Consejo Mexicano de Cardiología y por los consejos de medicina interna, cardiología y trasplante cardíaco del American Board of Internal Medicine. Cuenta con un grado doctoral con la especialidad en inmunología de la Universidad de Chicago. El doctor Torre es miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 3. Sus publicaciones ascienden a más de 185 artículos publicados, así como también es miembro del American College of Cardiology. En 2012 se le concedió el premio Scopus, que es una distinción otorgada a los investigadores por la alta cantidad de citas a sus publicaciones en medicina y ciencias de la salud. Es profesor del grupo de investigación con enfoque estratégico en medicina cardiovascular. Actualmente, el doctor Guillermo Torre Amione es el rector de TechSalud y vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor Guillermo Torre. El moderador de esta sesión es el doctor Manuel Pérez Jiménez, especialista en pediatría con entrenamiento en salud global. Es Chairman de Medicina en el periodo 2019-2022 para el consorcio Universitas 21 en el grupo de Ciencias de la Salud y representante en el Comité de Salud Global de APRU y WUN para el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, el doctor Manuel Pérez Jiménez es el decano de la región Monterrey de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TechSalud, del Tecnológico de Monterrey. En este momento le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de esta sesión de Virtual Rounds, conversatorio con líderes, y coordine la participación de nuestro invitado especial. Adelante, doctor Pérez. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Margarita y todo el equipo de apoyo. Estamos halagados esta tarde de reiniciar este espacio de formación para nuestros alumnos, profesores, colegas, y tener, como bien lo señaló Margarita, a nuestro rector de TechSalud, a Guillermo Torre, aquí con nosotros para platicar en este formato de entrevista, en un reto muy especial, porque tuvimos que diseñar esta modalidad de distancia, de ventilación para poder hacer este conversatorio mucho más ágil. Entonces, Memo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a platicar un poco de tu trayectoria y seguramente al final podamos obtener algunas preguntas de los muchachos y podrás dar algunas recomendaciones. Gracias, Memo. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de empezar por el principio y como tenemos hoy nuestros invitados principales son los alumnos, los residentes, la gente que está en entrenamiento profesional de las áreas de salud. Yo lo primero que quisiera preguntarte, Memo, es tratar de regresarnos hace, pues, 1978 y los años siguientes, ¿verdad? ¿Qué pensabas tú en aquel entonces? ¿Cuáles eran tus sueños, tus objetivos, tus anhelos, viendo la medicina y la salud a principios de o casi al final de los 70s, a principios de los 80s, entrando a la primera generación de medicina en el TEC, un proyecto muy ambicioso del tecnológico y que seguramente tú tenías grandes objetivos por cumplir y que nos vayas luego platicando cómo fueron dándose esos pasos, ¿no? Bueno, déjame hacerte una pregunta técnica nada más. Vamos a estar bien, la cámara está aquí, nomás para tener buena comunicación con la audiencia. Nomás sí, para, sí, así es.
Mira, yo creo que cuando entré a medicina, obviamente es difícil proyectar qué va a pasar en tu vida en el tiempo, pero yo tuve una fortuna que realmente nunca cuestioné que quería estudiar medicina. Entonces, si me preguntas, oye, antes de entrar a la escuela de medicina, ¿batallaste, pensaste o qué tema de vocación? De alguna forma yo tuve una inclinación siempre muy fuerte de estudiar medicina. Y si me preguntas de dónde nació, pues la verdad no sé, porque yo no tuve contacto con mi familia cercana de miembros que fueran doctores. Entonces, de alguna forma yo no sé si, cuando menos la impresión que tenemos todos al estar creciendo del doctor como una persona que ayuda, como una persona que tiene un valor importante en la sociedad, como alguien que contribuye de una forma muy significativa a mejorar la vida de la gente, era algo que era muy atractivo. Entonces, ese es un tema que yo siempre recuerdo porque tampoco, si me dices, oye, en aquel momento pensaba que mi carrera iba a convertirse importantemente en investigación, pues tampoco tenía eso claro. Te hiciste una referencia importante a Monterrey en los 70s. Monterrey en aquella época no es la ciudad que es ahora. Ahora es un lugar más cosmopolita, donde hay más diversidad, donde hay más teatro, hay más cultura. Podemos hablar de investigación, pero en los 70s realmente ni en mi formación en primaria y en secundaria, ni tampoco en mi lado familiar, yo estaba expuesto con gente que tenía una aspiración académica superior o cultural. No era el ambiente que yo viví, ni tampoco el ambiente de la ciudad. Nuevo León en aquella época era una, y Monterrey en particular, pues era una ciudad de trabajo, de esfuerzo y pues nada más, ¿verdad? No veíamos a la gente aquí como una cultura superior. Y el TEC también era otro TEC, era un TEC en donde el objetivo primario es que tuviera la gente educación superior, mejor a la que existía en otros lugares. Pero yo no estoy seguro que el TEC en aquella época hablara de investigación e innovación como hoy lo hacemos. Entonces son ambientes muy diferentes. Pero ¿por qué el TEC? ¿Por qué el TEC, Memo, en ese momento? ¿Por qué entrar al TEC? Bueno, yo creo que, déjame te digo lo que sucedió en mi caso en particular. El TEC ciertamente en Monterrey, aún en esa época ya tenía una presencia muy importante y tenía el prestigio de ser de las mejores universidades de México. Bien o mal, rankings, yo la verdad no estoy seguro que tuviéramos en esa época la información que tenemos ahora en forma comparativa. Pero en Monterrey, el TEC era una universidad de alto prestigio, tenía un campus importante, tenía una vida académica que no existía en otros lugares. Tenía el campus, que era muy bonito, tenía los borregos, que eran en aquella época pues, muy emblemático. Entonces, el simbolismo de una universidad exitosa lo tenía el TEC. También la Universidad de Nuevo León, francamente. Y la UDEM, pues era una universidad más joven que estaba empujando. Yo hice preparatoria en la UDEM, porque al terminar secundaria, sabiendo que quería medicina, pues el TEC no era una opción. No había oportunidades en el TEC, no había. Pero justo antes de que terminara la preparatoria, el TEC decidió abrir medicina. Y esa es una historia interesante, que seguramente tú la sabes, Manuel. Y lo decidieron porque el doctor Fernando García Roy, que era el rector del TEC de Monterrey en aquella época, había tenido una muy mala experiencia médica con su familia. Y él se comprometió a querer hacer algo. Y coincidió con que quien había fundado el Hospital San José de Monterrey, don Ignacio A. Santos, lo había mantenido por 10 años, había creído, lo había impulsado, pero no pensaba que él era una persona que iba a mantener el valor de lo que había creado en el tiempo. Entonces, el TEC unió su objetivo, el rector en esa época, Fernando García Roy, con don Ignacio Santos, se fusionó la fundación que operaba el Hospital San José con los intereses del TEC de Monterrey y eso dio origen a que el TEC dijera, pues tenemos ya un campo clínico, tenemos un hospital que pretendía ser de los mejores en aquella época, estaba empezando, tenía solamente 10 años y se creó la Escuela de Medicina, en donde tú y yo estudiamos hace más de 40 años, en un campus muy chiquitito, donde está hoy el CITES, había un edificio muy pequeño,
que emblemáticamente se creó la primera escuela de medicina. Yo tenía un pariente de mi papá, que era en esa época el director de finanzas del TEC. Sabía que yo quería estudiar medicina y le escribí una nota a mi papá. Santiago. No Santiago Chup, era don Alfonso González Segovia. Don Alfonso González Segovia precedió a quien luego tú y yo conocimos como el que fuera el financiero del TEC de Monterrey, pero don Alfonso era pariente lejano de mi papá. A través de su esposa le mandó una nota, que por ahí tengo yo todavía, digo, el TEC quiere abrir medicina, dile que llegó tu hijo que venga. Yo la verdad no pensé mucho, el TEC tenía, y yo creo que este es un mensaje importante para los jóvenes, la importancia de la imagen y de la fuerza que una institución te da. Yo no me atrajo medicina en el TEC, me atrajo el TEC, me atrajo el prestigio, la reputación, y por eso yo creo que es importante entender el valor de la imagen de las instituciones y por eso entré al TEC. Bueno, precisamente con esta narrativa yo te quiero preguntar, porque fuimos las primeras generaciones, tú por supuesto en esa primera generación éramos los raros, ¿verdad? Nadie sabía de medicina ni de ciencias de la salud en el TEC, y tampoco había una misión declarada de formar líderes, de contribuir a la sociedad, de generar este valor social que hoy día está explícito y desde hace ya varios años el tecnológico lo ha puesto abiertamente, ¿no? Pero seguramente, como este espacio se llama Conversatorio con Líderes, seguramente tú hoy puedes hacer un análisis en retrospectiva y decir qué me dio la escuela, el TEC, en esos años como competencias fundamentales para la posición de liderazgo, las posiciones de liderazgo que después fuiste desarrollando. No solo hoy día en las responsabilidades que tienes, sino a través de tu trayectoria como estudiante de doctorado, como residente, como profesional ya de la medicina, cardiólogo, y hoy no se diga, ¿verdad? ¿Qué rescatas de aquel entrenamiento fundamental del área de la salud, de medicina, como las competencias más importantes de liderazgo? Mira, voy a hacerte, yo creo que muchas de las habilidades que no nada más yo, pero muchos de nosotros adquirimos, nacieron de que estábamos en un ambiente que no era muy favorable. Nadie te daba nada. El TEC no estaba preparado para abrir una escuela de medicina. Era otro ambiente. El TEC dijo, lo vamos a hacer, y empezaron. Entonces, yo comparo mucho lo que nos sucedió con un principio psicológico y que es el siguiente, ¿verdad? A veces alguien dice, oye, no sé si los jóvenes o los estudiantes que nos están viendo hayan alguna vez estudiado lo que es el efecto salmón. El efecto salmón es que los salmones van corriendo en contra de la corriente y siempre viven los más fuertes, los otros se van quedando y se mueren. Bueno, pues ese salmon effect aplica a los migrantes. El migrante va y el migrante en Estados Unidos, mexicano, es altamente efectivo, más que el promedio del trabajador en México. Bueno, pues yo estoy convencido que en la escuela de medicina, en los años que tú y yo estudiamos, o los que sobrevivimos a estudiar ahí, aprendimos a salir adelante en un medio bastante hostil. No teníamos una gran estrategia de investigación, bien cero. La escuela de medicina no contaba con las habilidades que hoy podemos dar a los jóvenes de la integración de un hospital privado, que ese es otro reto enorme que luego podemos platicar. Simplemente nos dijeron, oye, pues tú quieres estudiar medicina, vete. Teníamos aprendizaje en lo que, pues, nosotros siempre hablamos de la innovación en medicina, pero PBL fue necesario porque no había quien te dé clases. Claro. Entonces fue un invento que era necesario porque si no hay quien te dé clases, pues es aprendizaje natural. Entonces yo creo que todos esos retos que eran reales, el no tener un cuerpo de maestros, no tener gente que hace investigación, el estar en un ambiente en el TEC por sí mismo que no estaba preparado para medicina, y luego llegar a un ambiente en el hospital donde no sabía la gente qué hacer con nosotros, realmente requirió que nosotros cambiáramos el sistema, que innováramos, que buscáramos formas de mejorar. Y yo creo que muchos de los que estudiamos en la primera generación creamos un bonding muy importante con los otros jóvenes y con quienes fueron maestros que nos ayudaron a salir adelante. Entonces yo creo que lo que nos ayudó es vivir
un modelo de educación en un ambiente bastante hostil, con pocos recursos. Y es lo mismo que le pasa al migrante, es lo mismo que dice el Simon Effect. La resiliencia famosa. Yo creo que así lo traduzco. Pues me dices, oye, ¿cuál es el factor más importante? Yo creo que fue ese. Y obviamente tuvimos buenos ejemplos de maestros que habían tenido, en la apreciación de nosotros en esa época, carreras exitosas en el extranjero. Que fíjate que eso sí nos sucedió. Tuvimos 3 profesores que para mí fueron muy insignia, que nos estimulaban, que te hacían ver que podías conseguir más, a pesar de todas las carencias que teníamos realmente. Yo creo que eso fue. ¿Qué es lo otro? ¿Cuál fue el otro factor importante que nos hacían creer que podíamos llegar al cielo? Teníamos carencias, teníamos un par de gente que nos estimulaban y te hacían creer que podías llegar alto. Pero hasta ahí seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Seguimos impulsando a estos muchachos talentosos a que lleguen. Claro, pero ahora partes de una plataforma con servicios educativos extraordinarios, con un modelo de hospital de escuela que no teníamos, con doctores que entienden que parte de su misión es educar, es apoyar, y nadie es perfecto, pero ha cambiado radicalmente. Claro. Y en investigación ni se diga, en los últimos 15 años hemos crecido de una forma excepcional, como ninguna otra escuela en México. Sí, claro. Y eso es un esfuerzo conjunto de la filosofía del TEC, del esfuerzo que tú y Jorge y muchos otros en la escuela han hecho, pero hemos creado una infraestructura que en aquella época para mí hubiera sido inimaginable. Todavía a veces me volteo y digo, oye, lo que se ha logrado hoy en el TEC, en México, pues es comparativo a un estándar internacional que no teníamos. Y no es fácil lograrlo, aún en países que tienen una capacidad económica superior a la nuestra. Sin duda, sin duda. Y mencionabas algo muy interesante. Esos modelos, aunque no eran muchos, no había un cuerpo docente establecido de tiempo completo. Había algunos profesores muy emblemáticos y que los alumnos seguían, ¿no? Y creo que ahí abrieron una ventana para el extranjero, porque quiero pasarme a esa siguiente etapa. Sé que el tiempo se nos va a ir acabando y quisiera que al final pudieras compartir algunas recomendaciones, sobre todo con los muchachos en términos de liderazgo, ¿verdad? Vino la ventana del extranjero, vino esa oportunidad de Baylor, de rotar en Baylor desde el pregrado, que era algo difícil también en el momento para las escuelas de medicina. No muchas escuelas tenían rotaciones en el extranjero, ir a un core clerkship en medicina interna era difícil. Y creo que eso fue una diferencia importante. Y luego vino ya tu carrera allá, ¿no? La residencia, la subespecialidad, el doctorado, que mucha gente conoce, pero ¿cómo vino esa transformación, Memo, en esos últimos años de la carrera y luego tu etapa en Estados Unidos? Sí, no, yo creo que hiciste un comentario importante. Yo te hablamos de la resiliencia, si tú quieres, y de las dificultades, pero lo que hizo el tecnológico en aquella época, en la Escuela de Medicina, es exponerte al mundo. Y yo creo que el tiempo que desde muy jóvenes pasamos en Estados Unidos nos prendió una chispa diferente. Porque no es lo mismo solamente imaginarte desde un cuarto oscuro donde no ves el futuro, a exponerte a algo y querer más de eso. Y eso fue lo que pasó. Cuando desde muy jóvenes fuimos a Houston, por la relación que hubo con el Hospital Metodista y con Baylor, nos dieron una probadita de lo que podía ser. Y te ayuda a imaginarte y realmente ves en ese momento, yo y lo he comparado muchas veces, para mí en aquel momento haber ido a Houston era como ir a Disneyland de un niño. Lo llevas a un mundo que es inimaginable. Entonces, llegar al Centro Médico de Houston, muy jovencito, yo creo que, yo no sé si teníamos 20 años o 19 o 18, ¿verdad? Cuando las primeras veces que fuimos, y luego te deja una chispa, te deja un deseo que tenías que conquistar y buscar. Entonces, ese permitirte ver la realidad de lo que era posible y dejarte esa espinita que quieres más y más y más, yo creo que es otro de los elementos tan importantes que vimos. El no ver tu entorno simplemente como las paredes en donde estábamos. Y yo creo que para mí eso fue un detonador importante. Y es algo que creo yo que tenemos que cultivar muy importantemente en la educación de los jóvenes. Y los jóvenes que estén escuchando, yo les diría, salir y ver es extraordinario porque te permite comparar por un lado, pero te permite soñar. Y la realidad es que en aquel momento las diferencias eran increíbles. Ahora las pudiéramos ver un poquito que se están acercando más. Y recuérdense por un momento que
Hoy la comunicación nos permite tener la misma información en Monterrey, en Nueva York, en Bangladesh y en Chile. Y la comunicación de hoy no era la comunicación de aquella época, ¿no? O sea, nosotros ir a la biblioteca en aquella época en Houston y ver información que aquí nunca llegaba era algo inimaginable. Sí. Y ahí decidiste seguir, o sea, tú no tuviste duda en esa ventana de tu mente, ahí decidiste seguir tu entrenamiento en Estados Unidos. No, cuando tocó la época de servicio social, yo ya había ido a Estados Unidos en un par de ocasiones, gracias a la relación del TEC. Nada que ver con nosotros como alumnos. El TEC nos creó ese camino. Entonces me dice, oye, ¿qué nos dio el TEC? Pues nos dio un espíritu de lucha a través de las deficiencias, pero nos puso en contacto con Disneylandia. Y eso te dio unas ganas y un deseo de más y de más y de más. Pero en el servicio social, yo quise ir a nutrición, porque siempre también tenía la influencia de estos grandes lugares en México, que eran muy emblemáticos, cardiología, nutrición. Entre paréntesis, yo no tenía ganas de ser cardiólogo en esa época, pero fui a nutrición y fuimos algunos de nosotros a nutrición. Y de ahí en nutrición vi lo que era el Disneylandia mexicano. Pero la verdad, el de Disneylandia de la medicina. El Disneylandia de la medicina mexicana. Estoy usando esa misma analogía. Pero de alguna forma no me enamoró tanto como la posibilidad para mí de ir a Estados Unidos, porque yo veía y vi algo claramente diferente. Yo vi en Estados Unidos la posibilidad de hacer una carrera que combinara una experiencia clínica superior e investigación. Y eso la verdad no lo pude ver en México. Yo no tuve ese contacto, nunca tuve esa oportunidad. Si bien a lo mejor existían caminos, a pesar de que nutrición era un lugar superior, y lo sigo creyendo hasta el día de hoy, pero no era superior en todo. Y la habilidad de potenciar tu carrera, yo en ese momento tomé la decisión, y creo que en mi caso funcionó, vi unas mejores oportunidades en Estados Unidos. Entonces, hice un año de servicio social en nutrición en investigación, pero tomé la decisión de que me quería ir a Estados Unidos. Y desde ahí quise hacer inmunología. Desde nutrición quise y tomé la decisión que me iba a ir a Estados Unidos para hacer inmunología como una carrera básica. No sabía exactamente qué significaba para luego terminar un entrenamiento clínico. Sí, me recuerdo haber platicado contigo esas decisiones importantes, aún sin querer ser cardiólogo, ¿verdad? Aún sin saber. No, cardiología sí. Pero a ver, estamos hablando de los 80s, de los 70s, finales de los 70s. Cardiología era muy aburrida. Cardiología era una especialidad muy aburrida. El electrocardiograma me chocaba en el electro y no podías hacer mucho. Pero la cardiología se transformó en los 80s y en los 90s de una forma impresionante. Lo que me atrajo de cardiología a mí, y eso lo podemos ver después, fue primordialmente el trasplante cardíaco, y ahorita lo platicamos. Sí. Pero yo en nutrición estudié un poquito de oncología, estaba expuesto en trasplante, pero yo trabajaba en un edificio contiguo a probablemente uno de los investigadores más prominentes en nutrición, que era el doctor Donato Larcón Segovia, que era un inmunólogo. Entonces yo estaba fascinado con el tema de inmunología, ¿verdad? Aunque no entendía mucho. Y había tenido contacto en México, a través del TEC, con el doctor Arroyave, que tú bien conoces, que era un inmunólogo que había hecho una carrera bastante exitosa en Estados Unidos y volvió a Monterrey y fue uno de los maestros que influenció mucho mi carrera en investigación. ¿Y quién lo iba a decir? Que ese entrenamiento en inmunología, hoy, en el rol que hoy juegas, está como quizá tu punto de entrenamiento más relevante, ¿no? Más allá que el tema cardiología. Pero bueno, no me quiero desviar porque quiero que nos me da risa, Manuel, porque te voy a decir, cada vez que yo valoro el tiempo que yo invertí en investigación y en mi doctorado de inmunología, yo te voy a decir, es la inversión más valiosa que he hecho de tiempo en mi vida. Y la gente me asustaba, me decía, vas a hacer un doctorado, nunca vas a hacer clínica. ¿Y por qué inmunología? ¿Qué cosa en cardiología? Cuando hice cardiología, la gente me decía, ¿qué tiene que ver inmunología y cardiología? Pero inmunología se ha convertido en el tiempo en probablemente una de las disciplinas de ciencias básicas más relevante para todo lo que hacemos en salud. Es extraordinario. Sí. Y bueno, yo en particular, cada vez que le pongo clic, digo, esos 4 años que yo invertí,
me han redituado de una forma inimaginable. En Sí. todo, y ahorita lo voy a platicar. Sí, sin duda. Mira, todo el mundo conoce y Maggie nos leyó tu currículum, fuiste a Chicago, hiciste el doctorado, luego regresaste a Houston para hacer el entrenamiento en medicina interna y posteriormente en cardiología, pero luego tomaste retos muy relevantes en Estados Unidos. Antes de regresar a Monterrey, al TEC, que ahorita quisiera que nos platicaras qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando viene la oportunidad de volver al TEC. Pero esos retos, ¿cómo te prepararon para el Guillermo Torre de hoy? Esos retos durante tu etapa de recién graduado como residente, como cardiólogo, como doctor en inmunología. Esos retos que seguramente fuiste escalando en una estructura que, como bien mencionabas al principio, era una estructura diferente, muy robusta, con un nivel de inversión distinto, con un nivel de tecnología y ciencia muy por arriba de lo que estábamos acostumbrados en los 70s y 80s, ¿no? Mira, a ver, cuando volví a Houston a hacer mi carrera, mi especialidad, yo te pudiera decir que prácticamente todo lo que ha sido ahí subsecuente ha sido bastante fácil para mí de decidir. Yo, por ejemplo, no entré al Match. Me invitaron a entrar a medicina a Baylor, que en ese momento era de las 10 mejores escuelas de medicina de Estados Unidos, y el programa de medicina interna era muy codiciado. Me invitaron, yo no entré al Match, entonces no tuve que mortificarme con el tema. ¿Y un poco por haber sido EMIS o no? Yo creo que la experiencia de EMIS fue muy relevante porque ya me conocían y seguramente hice un papel adecuado. Y luego, porque en mi doctorado, la persona con la que yo trabajé era el doctor Lynch, que fue para muchos de ustedes y nosotros nuestro gran mentor en Baylor, era hematólogo y admiraba muchísimo a la esposa del doctor con el que yo trabajé. Yo trabajé con el doctor Donald Rowley en Chicago, en inmunología, pero su esposa era mucho más famosa que él. La esposa se llamaba, ya fallecieron ambos, Janet Rowley, y ella había descubierto lo que era el Philadelphia cromosoma, perdón, el cromosoma Filadelfia, que era la translocación de dos oncogenes que cuando se ponían en yuxtaposición generaban la transformación maligna de las células. Ella descubrió eso. Janet Rowley era una bióloga celular, hemato-oncóloga que tenía un prestigio nacional enorme. Todo el mundo la conocía. Y yo trabajé un poquito con ella, pero tenía una relación con ellos de mentores, ambos. Entonces, yo creo que el doctor Lynch estaba admirado de que yo trabajara con ellos, porque conocía a los dos, y me conocía y me invitaron a entrar antes del macho. Yo ya no batallé. Y en cardiología me pasó lo mismo, porque el doctor, cardiología en Estados Unidos era bien difícil, porque entran 50 jóvenes, entraban a medicina interna y siempre 15 o 20 querían hacer cardiología, y más en Houston, porque Houston era el epicentro en esa época de cardiología. Pero el jefe de cardiología, el chairman de cardiología, era un investigador básico, fundamental, y estaba obsesionado con mi doctorado. Por eso te digo que la inversión más grande que he hecho en mi vida ha sido el doctorado. Entonces a mí, es más, no me permitió aplicar otros programas, porque no, si tú no aplicas aquí, si tú no quieres venir aquí, no te voy a poner en el match. Entonces, pues, entré a la cardiología en Houston y me quedé, y yo ya no batallé, la verdad. ¿Cuántos años estuviste en Houston, man? Exactamente. Llegaste, bueno, en el M6 fuiste unos meses. Llegué, bueno, pero ya de entrenamiento yo empecé medicina interna en el 89 y me vine en el 2012. 30 y tantos años, ¿no? Pues esos. No, 12 sí, y 11, 23 años. 23 sí, ya hace muchos años. Sí, porque yo recuerdo cuando yo roté como M6, tú eras residente. Tú estabas en el primero o segundo año de la residencia de medicina interna. Y recuerdo que nosotros, como seguramente le pasará a muchos de los estudiantes que ven a los M5, a los M6 o a los residentes, los veíamos como los modelos a seguir. ¿Tú crees que eso también contribuyó mucho a las generaciones que vinieron después, no? Mira, yo estoy convencido de que lo que te hace así ser un buen doctor o aspirar a más tiene muy poquito que ver con lo que estudias en los libros, pero más con el contacto de la gente que se convierte en tus modelos a seguir. Y esos son residentes. Yo tengo clara memoria de un par de residentes, inclusive desde la época de estudiante,
en el Claro. TEC. Sí, sí. O sea, nunca he menospreciado ese tema, pero para nada. Obviamente también en mi entrenamiento en Estados Unidos, pero ciertamente profesores que he admirado desde años, profesores en el TEC, gente con la que conviví en Chicago y obviamente también en mi carrera en Houston. Y yo te digo, ahora lo que a mí más me complace es poder ejercer un poquito de ese rol con los jóvenes, porque es lo más satisfactorio. Y me querías que te platicara. No, un poquito, es que la génesis precisamente de esta conversación fue eso, ¿no? Yo siempre platico contigo cuando tenemos oportunidad fuera de juntas, fuera del trabajo específico, y me dices, quiero llegar más a los jóvenes, quiero llegar más a los estudiantes, quiero transmitir un poco más las experiencias, lo que hemos vivido, ¿no? Creo que ese modelo de ver en nuestros residentes, en nuestros fellows, en los maestros o en la gente que está cerca de nosotros, es lo poderoso del currículum oculto de una escuela como la nuestra. Mira, ¿qué tuvimos en la Escuela de Medicina hace 40 años que no tenemos hoy? Teníamos un contacto directo con los que eran los líderes de la escuela. Éramos 20 alumnos, una generación por año. Y los 20 conocíamos de nombre y apellido a todos eran 3, no eran 25. Claro. A ver, la escuela no tenía mucho, no tenía libros, no tenía interacción, no tenía ciencia, ¿verdad? No era otra cosa. Aprendíamos junto con los maestros del libro, de la clase, de alguna revista que nos llegaba esporádicamente, pero teníamos eso. Y eso te generó ejemplos y roles aspiracionales que han sido muy valiosos y siguen siendo para mí valiosos hasta ahora. Hoy la Escuela de Medicina es una escuela que tiene gran estructura, mucha técnica educativa, tienes información, tienes contactos internacionales, la gente va, pero ha crecido de tal forma que a lo mejor esa mística se ha perdido. Y es lo que tú y yo platicamos mucho. La gente no tiene contacto como lo tuvimos en aquella época. Entonces decir, a ver, yo quiero ser como Manuel, pues nada más los que te ven de cerca. Entonces, ese es un defecto y la pregunta es, a ver, ¿cómo lo podemos sobrellevar? Porque yo tengo contacto con ¿quién? Con los que pasan en cardiología. Yo tengo contacto con los residentes de nosotros de cardiología, con algunos de medicina interna, pero no es el contacto que quien estuvo en mi posición hace 40 años tenía con los estudiantes. Sí hay una que, bueno, lo hemos platicado mucho Jorge y yo también, y tú, y las sociedades académicas pues han tratado de recuperar esa mística que perdimos. Y creo que es tan importante, y sinceramente yo lo creo hasta hoy. Yo creo que ese aprendizaje no formal, didáctico, de una clase, del libro o de la resolución de un problema, el aprendizaje que ves con el ejemplo de otros y ves su carrera y ves lo que piensa y ves cómo ha querido llegar a donde está y sus sueños, ilusiones, es tanto más importante que toda la otra parte. Sin duda. Y creo que hoy día la plataforma, como tú bien lo dijiste, ya con todo este modelo TEC 21, abrazando la parte de acompañamiento, nosotros empezamos sociedades académicas hace 7 años, casi 7 años. Y el TEC prácticamente ha tomado como ejemplo a la escuela para ese modelo de acompañamiento. Como bien lo dijiste, no es perfecto y requiere mucho esfuerzo y trabajo. Pero creo que los muchachos tienen ese referente, ¿no? Acercarse a sus profesores de las sociedades, a sus asesores académicos, a sus líderes y generar esos lazos que permiten esas aspiraciones, ¿no? Pero me voy a regresar otra vez al tema de tu momento en Houston, porque bueno, conocemos mucho la trayectoria importante que tuviste allá, pero llegó un momento en que se presentó la oportunidad de regresar, ¿verdad? Y eso fue hace pues, un poquito más de 10 años ya, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que hace 15 años yo empecé a coquetear con la idea de volver a Monterrey. Yo tengo hoy 59, ¿verdad? Entonces vamos a decir 60, vamos a echarle para atrás. Hace 15, cuando yo estuve más cerca de los 50 años de edad, realmente me hice una pregunta, porque efectivamente tenía una carrera muy satisfactoria en Houston. Tenía una carrera de mucha práctica, de mucha investigación, tenía un laboratorio de investigación fundamental, muchos protocolos clínicos, estaba liderando estudios nacionales, internacionales, me invitaban a muchas pláticas a todos lados, o sea, realmente tenía una carrera académica en un campo chiquito, hay que reconocerlo, pero envidiable para quien quisiera hacer eso, y muy satisfactorio. Entonces no necesitaba más ego, la verdad.
pero yo sí me hice una pregunta. A ver, mi carrera académica en Estados Unidos, ¿a dónde iría? Porque en cierta forma dices, ya llegas a un umbral y pues dices, ¿qué más? ¿Qué más es lo que quiero hacer? Porque a fin de cuentas, por más exitosa que sea, pues haces lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, a lo mejor yo pudiera o debería de buscar ser director de una escuela de medicina o director de un programa de cardiología. Hacer una carrera muy tradicional americana y la verdad nunca sentí una llamada por ahí. No me interesaba. No sentí que que pudiera contribuir de una forma muy significativa. Y también hice una pregunta importante. Por más que yo pensara que fuera un cardiólogo muy importante o muy bueno, también es claro que en Estados Unidos, en ese momento, pues había mucha gente que podía hacer mi trabajo. O sea, no es de que yo me sintiera superdotado ni único. Había mucha gente con un nivel de preparación extraordinaria que podía hacer lo que yo estaba haciendo. Entonces, yo la verdad pensé, y siempre desde que me fui, tuve la inquietud y siempre me mantuve cerca del TEC. Siempre me mantuve cerca porque Martín, que fue compañero nuestro, que estuvo de director de la Escuela de Medicina por muchos años, platicábamos, queríamos hacer cosas. Entonces yo nunca me sentí, a pesar de que estuviera fuera, ni lejos de Monterrey, ni no me sentí mexicano, ni me sentí fuera del TEC. Yo creo que eso es un tema importante, porque me ha tocado ver gente que se va y que pierde la conexión. Yo nunca la perdí. Entonces siempre tenía un poquito la duda de qué hacer o cómo hacer para volverle. También me quedaba claro que no tenía interés de volver a México a abrir un consultorio. Y permítanme el extremismo, ¿verdad? Yo nunca me vi volviendo a Monterrey y poner un consultorio en el Monte del Valle. No era para mí eso. Aunque pudiera estar lleno de cosas, no me interesaba eso. Entonces yo pensaba, años antes de tener una relación formal como la tuve con el TEC para volver, que sí quería volver a Monterrey, pero a construir. Y en mi mente en aquel momento decía, bueno, yo quiero contribuir a mejorar el sistema de salud de México. Ese era un poquito, a lo mejor no lo había enfrentado con esa claridad, pero quería mejorar cómo hacer medicina privada, quería mejorar cómo combinar investigación con la práctica médica, quería buscar un mejor modelo de práctica grupal. Y por ahí perdido tenía atrás en mi mente contribuir a mejorar el sistema de salud público de México. Claro. No nada más esa parte. A lo mejor no lo había visto con la suficiente claridad. Entonces, yo tomé una decisión un poquito antes de cumplir 50 años, que quería volver a México con ese objetivo. Obviamente practicaría medicina, pero ese no era el driver, ese no era el motivo por el cual volver a México, sino volver a México para construir y cómo construir un mejor sistema de salud con todas esas vertientes que platicamos. Y llegaste aquí y bueno, pasaron muchas cosas, fueron años difíciles, decisiones importantes, cambio en la estructura, este sistema de salud del TEC, salud que hoy día aparentemente iba en caminos de una madurez, iba empezando a alcanzar algunos objetivos que yo me acuerdo en los primeros años que platicábamos, que te desesperabas y decías, me gustaría esto más y esto otro más y esto más. Y de repente íbamos llegando como a ciertos primeros y dieces, ¿no? Tomando la analogía del fútbol americano y llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia y entonces dejaste de hacer lo que hacías todos los días, como platicabas hace un momento, ¿no? Y cambió el rol dramáticamente quizá en enero, febrero del año pasado. Y con mayor evidencia en estos últimos 10 meses. Platícanos un poco ese líder que eres hoy, Memo, porque hoy día no solamente tu influencia llega a los colegas, a los profesores, a los alumnos de las escuelas, hoy todo el tecnológico descansa en ti en una estrategia de salud pública o de prevención para la parte de la pandemia y muchas otras instituciones que han buscado TechSalud, y además te has vuelto un referente en algunos medios, ¿no? Eres tuitero, ahora te gusta tuitear mucho. Ya aprendí, Juan Carlos me corrige. Pero... entras en mucha relación con gobiernos, con sí, otros líderes. Platícanos brevemente antes de entrar a la parte final de este tema de ahora. Yo creo que es un tema interesante.
Déjame tratar de hacer un par de comentarios. Primero, ¿cómo es que desarrollamos el posicionamiento de TechSalud hoy? Porque no es, yo aprecio y agradezco que digas, a ver, Memo tiene un rol, pero realmente no es Memo, ¿verdad? Memo contribuye un poco, pero también es TechSalud. ¿Y por qué lo logramos? Déjeme, yo creo que eso es lo que es más importante. Sí es cierto que TechSalud ha tomado un papel preponderante en México en muchos temas. Hemos contribuido a hacer que las pruebas diagnósticas para COVID entraran al país. Empujamos a tomar la decisión de cerrar el campus en una forma presencial. Y eso el sistema TEC, ¿no? Los 26. Nuestro campus, y luego eso creó un fenómeno de dominó a nivel del país en todas las otras instituciones, pero tomamos esa decisión directa. Hemos contribuido a desarrollar la estrategia privada más importante de salud en el país para COVID y nos convertimos en un centro de referencia de atención. No hay ningún hospital privado en el país que haya desplegado la capacidad y la estrategia que utilizamos. Y ahorita es importante decir cómo lo logramos eso. Hemos también contribuido a traer un número de investigación al TEC de Monterrey y posicionar al TEC y a TechSalud como un líder en investigación en COVID en el país y en competencia internacional. Hemos contribuido a traer vacunas y tratamientos que no eran imaginables antes de la pandemia para el TEC y para el país. Entonces, y nos hemos convertido también en un referente de práctica, de comunicación, de estrategia, con confiabilidad en la población, que eso es lo más importante. No es de que nosotros seamos mejores que los demás, pero el TEC tiene una imagen en el país de credibilidad, de confianza. Entonces, al sumar mi voz en lo personal con la presencia del TEC, pues yo te diría, realmente es un efecto muy importante a la comunidad y a la ciudadanía del país. Pero ¿por qué se logró? Yo te voy a decir, se logró porque ya veníamos y creamos en los últimos 10 o 15 años en TechSalud una cultura distinta. Hablamos de prácticas grupales, hemos hablado de transparencia, hablamos de auditoría de resultados y hablamos y hemos construido en la práctica privada un modelo en donde el valor más importante no es la contribución económica, sino el dar la mejor calidad, el dar la mejor educación y en ese contexto tratar de crear investigación. Y este es un modelo que es totalmente diferente al país en medicina privada. Entonces, el haber podido construir lo que hoy tenemos es el resultado de 10 años de trabajo, que la pandemia nos puso a prueba. Y yo te diría, y la prueba la hemos pasado con éxito y más. Y eso sí me da mucho orgullo. Pero no es Memo Torre, es que creamos una cultura en donde obviamente contribuyo, pero contribuye tú y contribuye Jorge y todos los que han tenido una posición de liderazgo en el TEC. Y un equipo muy y en el TEC de Monterrey. Entonces, sí, yo volteo y me dices, oye, y el TEC se lo doy. Claro, bueno, yo tengo la fortuna de tener ese rol, pero si otra persona lo hubiera tenido con lo que se ha construido, hubiera sido muy similar. Entonces, yo creo que debemos todos de tener un gran sentimiento de orgullo por lo que construimos. Y yo contribuí, claro que contribuí, pero muchos otros han contribuido. Sí. Y creo que ha sido una prueba muy importante para todo, y yo te diría, todo el esfuerzo que hemos creado de crear una cultura distinta en educación, una cultura diferente en la práctica grupal, porque haber organizado el San José como lo hicimos, en donde cerramos la práctica, creamos equipos de trabajo para dar la respuesta que tenemos, no se hubiera logrado sin una gran estrategia de educación, de atención, sin importar la recompensa económica y de investigación al mismo tiempo, porque hemos también crecido en investigación de una forma que no nos pudiéramos haber imaginado. Sí, sin duda. Creo que es muy importante este reconocimiento que haces, no solamente al equipo en TechSalud, sino a todo el tecnológico de Monterrey, porque realmente esta pandemia creo que nos ha llevado a un contexto de colaboración, no solo en la institución, a nivel global, inimaginable, ¿no? Y el tener hoy día respuestas a muchas cosas que no esperábamos hace un año, seguramente es por esa fuerza que tiene el ser humano cuando trabaja en equipo, cuando realmente pone sus capacidades en conjunto de un fin importante, ¿no? Memo, yo sé que, digo, podríamos platicar mucho más tiempo, pero
Me interesa mucho que los muchachos hagan preguntas y sé que aquí tenemos algunos representantes de los alumnos. Está Claudia Treviño y Armando García, que son alumnos de los últimos años, ya prácticamente pasantes por graduarse. Y seguramente Claudia nos podrá compartir algunas de las inquietudes de los muchachos. Claudia, te cedo la palabra. Encantado. Yo no veo mucho, Claudia, pero me pusieron la pantalla más chica que hay y mis ojos ya no ven, pero adelante, Claudia. Claudia, el micrófono, por favor, doctora Claudia. Ya es que no me dejaba prenderlo, pero bueno, un gusto estar aquí con ustedes, doctores, para pues comenzar con las preguntas que nos han estado haciendo aquí mis compañeros. Quisiéramos saber, retomando todo esto que hemos estado platicando de la gran plataforma que nos da el Tecnológico de Monterrey ahorita, ¿cuáles cree que son ahorita los retos y los compromisos, sobre todo, que tenemos los semis hoy en día? Mira, yo creo que los retos de ustedes pues son los mismos retos que tuvimos nosotros, ¿verdad? El primer reto es tratar de buscar la mejor educación, y la mejor educación no significa nada más los libros o las calificaciones, es una educación completa en donde trates de encontrar dentro de la gran campo que es la medicina, encontrar cuál va a ser dentro de ese tu real vocación. Y hoy afortunadamente en el TEC pues te exponen a muchos diferentes probables vocaciones dentro de la medicina, obviamente todas las especialidades. Estás expuesto a hacer una carrera en investigación clínica, puede ser investigación básica, puedes ramificarte y tomar una carrera administrativa como médico, eventualmente puedes hacer una carrera como educador en la escuela de medicina. Entonces, todas esas opciones que hoy ustedes tienen, nosotros realmente no las teníamos. Entonces, yo te diría un reto importante es tratar de encontrar temprano en tu carrera cuál realmente dentro del campo de medicina va a ser tu vocación. Y creo que es importante identificarlo porque te va a ayudar a ir moldeando tu carrera y hacer los bloques y aumentando en tu edificio, tus bloques que te van a ir ayudando a llegar a tu meta. Yo te diría otro reto importante y a mí me gustaría dejarles esto muy claro. A mí me gustaría ver que todo el mundo se pusiera metas muy grandes. Y metas muy grandes significa tratar de buscar el mejor entrenamiento posible. Y ese puede ser localmente, puede ser en México, puede ser en Estados Unidos. Pero si tú no te pones una meta grande y te conformas con algo simplemente porque está la oportunidad, yo creo que te estás haciendo un desservicio. Entonces, el buscar una meta grande, ¿cómo lo vas a lograr? Pues obviamente con la exposición que hoy el TEC te da esa oportunidad. Los programas de intercambio que se tienen hoy son extraordinarios. Nosotros no tuvimos uno. Ya se lo capitalizamos muy bien, maravilloso, ¿verdad? Pero hoy ustedes tienen una gran potencial que es más allá de Estados Unidos, más allá de Texas. La gente va a Europa, va a Sudamérica, va a Estados Unidos, va a Australia, Nueva Zelanda. Entonces yo creo que el capitalizar en esas oportunidades es de mucho valor. Los retos adicionales a esos, ¿qué te diría yo? Pues vivimos hoy en un México que es complejo. El sistema de salud al salir presenta muchísimos retos. Yo creo que el servicio social en México es un gran reto que yo creo que debería tener un modelo educativo mejor y no solamente usar a un joven como ustedes como un instrumento de servicio. Entonces, pues hay que ir trabajando para construir un sistema de salud que sea más equitativo y más justo. Entonces, estoy dando retos personales de tu preparación, de entrenamiento, de vocacionamiento, de aspirar a muchos, aspirar a que realmente no haya límites en lo que quieras hacer. Pero eventualmente el reto más grande para alguien que termina medicina es hacerte la pregunta, ¿cómo voy a contribuir para crear una mejor sociedad a través de mejorar un sistema de salud? Y yo creo que ese para todos debe de ser un reto. Hay grandes inequidades en el sistema de salud de México, enormes. Yo les diría, y agarramos el ejemplo de la pandemia, y lo he dicho en muchos otros foros, en el Hospital San José, TEC Salud, tuvimos una mortalidad, o tenemos una mortalidad del 10%. Ayer vi datos del Hospital Metodista. El Hospital Metodista, en más de 10,000 pacientes atendidos, tuvieron una mortalidad de 8.5%. Nosotros en 3,000 tenemos una mortalidad de 10%. Uno de los centros médicos más grandes del mundo, con recursos inimaginables,
con medicinas aprobadas que nosotros no tenemos, sin limitación de ventiladores o de equipo de protección personal, y nosotros tuvimos. Pero eso que tenemos nosotros en Monterrey, en el Hospital San José, no lo tiene el país. En el Instituto Mexicano del Seguro Social la mortalidad fue casi del 50%, o ha sido. Yo voy a la noche y me molesta, me enferma, no por pensar que yo soy muy bueno, sino para mí lo que me enferma es decir, ¿cómo podemos hacer para que el ciudadano normal de México pueda tener el mismo acceso a lo que tenemos? También mucha gente, cuando yo pongo estos temas, es que ustedes privados y a ustedes nomás les importa. Yo les voy a decir que ahorita, pues es otro reto. Nunca, ni una decisión que tomamos en TechSalud la tomamos en base a una decisión económica. Jamás. Invertimos para hacer lo que hicimos en el hospital sin pensar en que íbamos a tener una recompensa económica. Y cuando actúas así, el beneficio se multiplica y es mucho mayor. Pero eso a mí me quita el sueño. Y quiero que ustedes les quiten el sueño. Porque me preguntaste, ¿qué reto tenemos? Pues yo les pongo ese reto. Necesitamos construir un sistema de salud en México que sea más justo y más equitativo. No lo podemos hacer solo de una plataforma de un hospital privado, pero tampoco puede hacerlo el gobierno desde una plataforma única del sector público. Y ese es un gran reto. ¿Cómo lo vamos a lograr? No sé. Hay que cambiar el sistema público. Tú me decías, oye, retos y liderazgo. Yo estoy convencido que quien tiene un rol importante en la sociedad y en el sistema de salud, te necesitas apropiar de problemas de la sociedad para poder sentirlos como tuyos, para poder contribuir y cambiar. Sí, sin duda yo creo que la misión contribuye mucho y hoy la misión es explícita y habla de generar valor a la sociedad. Y esto no solo para los que terminan medicina, para cualquiera de los estudiantes de nuestra universidad y de nuestra escuela en el área de salud. Cada rol es importante en esa construcción del mejor sistema de salud. Los enfermeros, los psicólogos, nutriólogos, todos tienen un rol muy importante y yo creo que has sentado un reto muy importante para los muchachos. Armando, creo que tú también tienes por ahí alguna participación, algunas preguntas de tus compañeros. Por favor, adelante. Déjame, no nomás les mando el reto a ellos, yo creo que el reto es para ti, para mí, para todos. O sea, me preguntaste tu reto, te lo di, pero también es para mí y para él. Adelante, Armando. Sí, ya está el audio. Tenemos una pregunta aquí del público y empiezo con esto. Doctor Torre, cuando yo lo conocí, estaba corriendo entre dos consultorios, viendo varios pacientes a la vez, malabareando tareas de rector, cosas personales, médicas, de laboratorio con 2 celulares. Así que esta pregunta va más o menos encaminada a eso. ¿Cómo logra trabajar en tantos proyectos al mismo tiempo, que no solo son en México, son en varias partes del mundo? Y si esto ha tenido repercusiones en su vida personal y cómo hace para balancear todo esto. Ok. Pero yo personalmente, ¿cómo le hago para hacer eso? Mira, la verdad, mucha gente me pregunta y yo les voy a decir honestamente que jamás me he considerado la persona más inteligente de mi escuela. Y lo digo no con una falsa pretensión de humildad, pero lo que sí he podido hacer, y a lo mejor es un regalo que no hice nada por recibirlo, que sí tengo esa capacidad de hacer multitasking y dedicarme con completa atención a lo que tengo que hacer. Entonces me dice, oye, yo soy el que mejor calificación. No, ese no fue mi habilidad. Digo, tampoco me fue mal nunca, la verdad. Pero no era mi gran habilidad. Pero lo que sí creo que de alguna forma tuve esa bendición es, puedo hacer muchas cosas, concentrarme muy bien en hacerlas, y eso me ha permitido eso, y sí lo puedo hacer bien. Puedo ver pacientes y cuando veo lo único que me preocupa es eso, luego puedo compartimentalizar la parte de investigación y luego me puedo venir a pelear aquí con el administrador para que no le cobren de más al paciente, ¿verdad? Y luego puedo llegar a mi casa y no estar tan enojado, también puedo hacer eso. Entonces, sí es una habilidad que creo yo que también tienes que ir desarrollando. Y a lo mejor me preguntas, ¿y cómo la desarrollé? Bueno, seguramente hay algo innato que te da. Yo sí creo eso. Pero también en el tiempo, de alguna forma u otra, yo tomé muchas responsabilidades desde chico en la carrera, desde mi primer trabajo en Estados Unidos,
Y me sumaba y me sumaba y me sumaba. Y simplemente no más tenía que hacer. No pensaba tanto, te voy a ser sincero. Simplemente hacía, que es un tema importante. Cuando estás haciendo muchas cosas por hacer, el hacer no te permite pensar. Entonces necesitas cambiar. Ahora, ¿cómo me afecta o qué me afecta en mi vida personal? Pues, ¿qué te diría yo? La gente pregunta, ¿y hobbies y vida? Pues la verdad, por muchos años de mi vida yo no tuve hobbies, pero tampoco los necesité. O sea, yo nunca pensé, quiero ir a trabajar a Oregon para irme a los campos, para irme a las montañas. No necesito un hobby para estar feliz. Y eso yo te diría es otra gran bendición. Les voy a compartir un ejemplo que me dio un tío mío hace muchos años, que ya falleció. Él trabajó de administrador en una empresa y yo platicaba mucho con él y lo visitaba en algunas ocasiones y me decía, mira Memo, yo trabajé 40 años de mi vida y ni un día me levanté contento de ir a trabajar. Pero ahora que estoy retirado y pinto, he sido el hombre más feliz del mundo, me dice. Yo a ti te veo feliz y qué gran bendición tienes, porque tú estás contento en tu trabajo y yo nunca lo tuve. Dice, qué bueno y felicidad. Yo les voy a decir, yo nunca me he levantado y vengo pensando que tengo que ir a trabajar. Yo vengo a hacer algo que me da una paz, me da felicidad y me realiza completamente, tanto que no necesito un hobby. Para mí esto era mi hobby. Ahora sí tengo algunos hobbies, ya me doy un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero mis hobbies son sencillos, la verdad. A mí me gusta ir a hacer ejercicio, me gusta ir a caminar a Chipinque y hago un par de viajes al año a caminatas largas y eso, pero pues lo hice hasta ahora, que ya voy a cumplir casi 60 años. No lo he hecho porque tampoco lo necesitaba y yo creo que es muy importante. A ver, ¿y qué necesitas más? Porque no me preguntaste, hermano, pero yo tengo ya casi 9 nietos y 6 hijos. Entonces, una parte muy importante, y yo eso se los doy como consejo a ustedes jóvenes, si ustedes creen que yo he sido muy exitoso o tengo algo que pueda darles un ejemplo, yo les voy a decir que cuando alguien crece importantemente en su vida y solamente crece en una parte y su vida familiar está mal hecha, yo no creo que eso es compatible. Es más, yo jamás he admirado a alguien que tiene una cualidad muy particular y el resto de su vida está deshecha. Entonces, para mí, yo les diría, y no es de que yo soy perfecto, ni mucho menos, ¿verdad? Le pueden preguntar a mi esposo y va a decir los 70 defectos, pero el tener una vida en paz en tu familia es probablemente el glue tan importante que se necesita para poder crecer en los demás. Y fuera de eso, pues no hay mucho más. Y la receta no está muy complicada. Es ser honesto, trabajar y nada más. Ser feliz. No creo que... Buscar esa felicidad. Sí, ahora yo digo ser feliz. Pues no, ser feliz no es nomás estar comiendo comida elegante y estar sin trabajar. Ser feliz es algo que realmente dé una plena realización. Y para mí siempre ha sido algo. Es más, yo cuando me peleo con mi esposa y vengo un día a trabajar en la mañana, estoy de mal humor. No estoy feliz. Entonces la felicidad la necesitas en tu satisfacción profesional, pero también en tu vida familiar. Yo creo que eso es extremadamente importante. Muchas gracias, Armando, y gracias a todos los que nos enviaron preguntas y que Claudia y Armando nos hicieron favor de concentrar. Lamentablemente estamos prácticamente en el tiempo. Bueno, dime quién no ganó los Tigres o pues perdieron. competíamos con los... ¿Qué pasó? ¿Perdió? Ah, bueno, estamos compitiendo contra los Tigres en la final. Bueno, es un orgullo también que esté Tigres ahí en ese nivel. Para los que somos Rayados o Tigres, yo creo que eso hoy no importa, están los Tigres en la final. Bueno, muchas gracias, Memo. Realmente tener esta plática pudiera durar mucho más tiempo, pero tener esta plática creo que es sobre todo para los muchachos algo muy importante. Tú siempre lo has querido, siempre buscas ese espacio y seguramente tendremos otras oportunidades para hacerlo. Gracias no solamente por mostrarnos tus competencias de liderazgo y tu gusto por lo que haces, sino por abrir un poco tus pensamientos, tus querencias, toda esa parte también personal que creo que contribuye fundamentalmente a la persona, al líder que eres. Y bueno, en este espacio de conversatorio con líderes estaremos invitando gente que pueda
cumplir en este cometido para ser ejemplo a los muchachos. Entonces, gracias por tu presencia en esta tarde. Licenciada Margarita. Claro que sí. Nada más, una última pregunta, doctor Torre. Tenemos también en la audiencia alumnos que están en prepa y que desean estudiar la carrera de medicina o alguna carrera de salud. Nada más un mensaje para ellos, una recomendación para ellos que quieren estudiar alguna de estas carreras. Mira, yo te voy a compartir lo que fue mi experiencia. Yo creo que ese sería el mejor mensaje. Y tienes que seguir lo que tu corazón te diga que hacer. Medicina es una carrera que tienes que disfrutar todos los días de tu vida. Yo realmente la he vivido y la seguí prácticamente como en forma así medio retórica, es una vocación. Yo le he dicho a mis hijos, le he dicho a la gente que me pregunta, yo nunca hubiera escogido medicina y las áreas afines a salud como cualquier otra carrera. Y no quiero menospreciar las otras carreras, pero el realmente convertirte en un médico que apoye a una persona en el dolor, en el sufrimiento, que es tanto más importante que en el proceso de sanar, requiere algo más allá de lo que vas a aprender en un libro. Y requiere un sacrificio que no puedes hacer por sacrificio, lo tienes que hacer por un convencimiento personal. Entonces, mi consejo es preguntarle, si tú buscas la carrera de medicina simplemente porque quieres ser famoso, porque quieres tener una posición que la gente te respete porque escribiste un paper o porque puedes ganar dinero, o por esos otros temas superfluos que pueden llenarte en un momento tus intereses, yo te diría, ese no es el motivo por escoger medicina. Si ves medicina como cualquier otra carrera, yo te diría, puedes hacerla, pero yo no creo que vas a ser ni feliz ni realmente exitoso. Y la mayoría de la gente que yo conozco, que son plenamente felices, que son exitosos, y exitosos no tienen que ser igual que Memo Torre, no tienen que ser papers, que seas feliz en lo que haces y que la gente valore tu trabajo. Requiere ese sentimiento en donde dices, yo solamente voy a ser feliz si hago medicina. Y eso es lo que yo les diría, háganse esa pregunta. Pero si tú puedes ser feliz en medicina, como en administración, como construyendo edificios, pues la verdad, ve las otras opciones. Debes de entrar a estudiar medicina o una carrera de salud, creo yo, y esa sería mi recomendación, porque eso va a ser lo único que te va a hacer feliz. Es una pregunta que cada quien debe contestarse, que no les puedo yo contestar. Ok. Nuevamente, muchas gracias, Memo. Gracias, Mario. Gracias a toda la audiencia que nos sigue. La licenciada Margarita ahorita nos dirá la frecuencia, pero gracias por estar con nosotros en estos pases de visita virtual. Los de comunicación me obligaron a ponerlo en inglés, ¿verdad? Virtual Rounds, pero gracias por su compañía y nos vemos en la siguiente edición. Claro que sí. Más que nada, las preguntas que quedaron pendientes, vamos a hacer lo posible para hacerle llegar las respuestas a los que tenemos aquí en el chat, con mucho gusto. Entonces, damos ya por culminado a esta sesión. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación a esta primera sesión, sobre todo a nuestro invitado especial, el doctor Guillermo Torre, por sus importantes y maravillosas contribuciones y sobre todo por compartirnos su experiencia. Es la voz de los expertos. Y agradecemos también la coordinación del doctor Manuel Pérez. Aquí es donde se nota la vocación y la pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Quiero mencionarles que esta sesión la pueden encontrar en la Cátedra Abierta Virtual TecSalud, catedravirtual.texsalud.mx, así como en YouTube de TecSalud. Nos vemos dentro de 2 meses con una sesión especialmente rediseñada para ustedes y su crecimiento. Recuerden que están en donde tienen que estar. Cuídense mucho. Los dejamos con este video emotivo. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza, del estómago, del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia.
Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.